Buenas tardes, mi nombre es Ángela Silva y en compañía de Juan José Velázquez les vamos a explicar sobre la hipoglucemia. Entonces, antes de hablar de la hipoglucemia, es necesario que conozcamos los niveles de glucosa en sangre. Hablamos de hipoglucemia cuando el nivel de glucemia es menor a 55 miligramos sobre decilitro o menos. De normoglucemia cuando es entre 70 y 100 miligramos sobre decilitro en ayunas. Y de hipoglucemia cuando hablamos de un nivel superior a 100 miligramos sobre decilitro en ayunas. Estos valores son en personas que no están pasando por ninguna patología. En caso de personas que cursen, digamos, por ejemplo, diabetes, hablamos de hipoglucemia cuando tienen 70 miligramos sobre decilitro. Bueno, entonces yo les voy a hablar de qué es. Bueno, entonces la hipoglucemia está definida como una concentración de glucemia plasmática lo suficientemente baja para producir signos y síntomas compatibles con alteraciones de la función cerebral. La hipoglucemia constituye las urgencias endocrinología, disculpen, más común, sobre todo en pacientes diabéticos que reciben una insulinoterapia. En este sentido, podemos decir que pues, la hipoglucemia se da cuando existe un nivel sérico, es decir, la glucosa en sangre es demasiado baja y no es suficiente pues, para que el cerebro funcione adecuadamente. Y pues constituye uno de los problemas más comunes a nivel de urgencias, pues ya que a nivel endocrino es de las más comunes en las salas de urgencia. Entonces, en epidemiología, les podemos decir que los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 tienen en promedio 2 episodios de hipoglucemia sintomática por semana y un episodio de hipoglucemia grave una vez al año. Se calcula que entre 2 y 4% de las muertes de esta población se atribuyen a la hipoglucemia. En ese sentido, pues ya como lo mencionaba anteriormente, las personas con diabetes mellitus son de las personas más comunes que sufran una hipoglicemia. O sea que son de las personas que ya sea por el fármaco, por una sobredosis o unos niveles elevados que se les administran de pronto de insulina, pueden conllevar a una hipoglicemia o pues otros factores que pues más adelante pues se los estaremos diciendo. El riesgo de sufrir hipoglicemia es más alto en pacientes con diabetes mellitus, pues era lo que mencionaba anteriormente. En la epidemiología, continuando, en mujeres embarazadas con diabetes mellitus, los episodios de hipoglicemia severa son de 3 a 5 veces más frecuentes en el primer trimestre que en el tercer trimestre. Es decir, pues en el primer trimestre es mucho más, puede ser mucho más frecuente o está en un riesgo más alto de que las mujeres embarazadas puedan tener una hipoglicemia, pues, pues hablando de mujeres con diabetes. También tenemos ese otro dato de la OMS que calcula que existen en el mundo más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra aumente a más del doble para el 2030. Alrededor del 90% de todos los pacientes que reciben insulina experimentan al menos un episodio de hipoglicemia. Bueno, en la etiología encontramos carencia de sustratos cuando es una hipoglucemia cetónica benigna de la infancia. Déficit de las hormonas reguladoras, contrarreguladoras, hablamos del cortisol, del AGH, del glucagón. Cuando se tienen alteraciones en el transporte, es decir, cuando hay un déficit de GLUT1, cuando se tiene síndrome de Cushing por poderes, que es un síndrome que se desarrolla en la infancia, que se causa del maltrato infantil por la inventación de los padres de enfermedades que tengan los niños. También hablamos de intoxicaciones cuando se habla de intoxicaciones por alcohol, etcétera, etcétera. De latrogénica cuando es una sobredosificación de fármacos como insulina, antidiabéticos orales y beta bloqueadores. Cuando se tienen alteraciones en la producción de la glucosa, en la gluconeogénesis y en la gluconeogénesis, y exceso de consumo de la glucosa a nivel periférico. Es decir, cuando hay hiperinsulismo.
En las manifestaciones clínicas hablamos de hambre, dolor abdominal, temblor, sudoración, piel fría y húmeda, cansancio, confusión, taquicardia, mal humor, ansiedad, irritabilidad, cefaleas, mareos, visión borrosa, parestesias o tumefacción en la lengua o alrededor de la boca y pérdida del conocimiento. En estas manifestaciones clínicas son muy variadas y son inespecíficas y pueden dividirse en dos categorías: las autonómicas causadas por la actividad del sistema nervioso autónomo y las causadas por la actividad reducida del sistema nervioso central. Bueno, en la fisiopatología de la hipoglucemia inicia con la concentración sérica de la glucosa que se disminuye. Esto va a generar tres mecanismos de defensa. El primero es el cese de la producción de insulina en las células beta pancreáticas, donde va a haber un aumento de la glucosa hepática, pues producido de la disminución de la glucosa. El segundo es un aumento de la secreción de glucagón de las células pancreáticas, donde va a aumentar la producción de epinefrina y la unión de estas hormonas va a causar un aumento de la glucemia. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a aumento de la producción hepática en la glucosa, como lo vimos en la primera fase, y se van a desarrollar dos procesos, la gluconeogénesis y la glucogénesis. Entonces, en la glucogénesis se sintetiza la glucosa, que esta se sintetiza a nivel del hígado, a nivel mitocondrial, y va a gastar 6 ATPs y va a producir 2 ATPs. Esto significa que es un proceso bastante costoso para el cuerpo. En la gluconeogénesis va a degradar el glucógeno, va a utilizar un grupo fosfato que como resultado va a tener una glucosa y como producto va a tener un fosfato. Y en la tercera es un aumento de la secreción adenomedular de epinefrina, que esta va a activar el sistema simpatorrenal y esta es regulada por el sistema nervioso central. Entonces, la glucosa es el combustible oxidativo del cerebro. Cuando no hay glucosa, el cerebro puede empezar a oxidar un combustible oxidativo, que en este caso van a ser cetonas. Entonces, ante estos tres estímulos que ya les dije que se generaban como mecanismo de la defensa, si en estas tres respuestas no se logra detener la hipoglicemia, se va a tener una respuesta simpatoadrenal que va a causar los síntomas neurológicos, pues que ya los dijimos con anterioridad, y se crea una conciencia de la hipoglicemia que va a generar en el cuerpo algo que se llama una defensa conductual, y es que él va a pedir la ingesta de carbohidratos. Por eso, entre uno de los signos y síntomas estaba el apetito. Juanjo. Bueno, entonces en la clasificación tenemos esta clasificación de la Asociación Americana de Diabetes, propone esta clasificación. La primera es una hiperglucemia severa, que es un evento que requiere la asistencia de otra persona. En la segunda tenemos una hipoglucemia asintomática documentada, síntomas con glucosa menor de 70 miligramos. Y en tercera categoría tenemos una hipoglucemia asintomática, cifras de glucosa menores a 70 miligramos por decilitro sin síntomas. Y probable hipoglucemia asintomática. Síntomas sin compañía de determinación de glucosa. Y hipoglucemia relativa con síntomas típicos con glucosa mayor a 70 miligramos. Esta clasificación pues nos la da la Asociación de Diabetes, Asociación Americana de Diabetes. Entonces, acá tenemos pues que el valor de alarma para la hipoglucemia es menor o igual a 70 miligramos por decilitro. Este valor, dime. En esta clasificación que nos dio la Asociación Americana de Diabetes, propone esta clasificación, digamos, para personas sin diabetes, y esta ya es con personas que llevan mucho tiempo cursando por diabetes.
Sí, bueno, entonces en ese sentido el valor de alarma para la hipoglucemia es menor o igual a 70 miligramos por decilitro en plasma. Este valor, pues está menor a este, entonces ya es un signo de alarma para pues prestar atención. En la hipoglucemia severa requiere la ayuda de otras personas para administrar activamente carbohidratos, glucagón o tomar otras medidas correctivas. Eh, en la hipoglucemia sintomática documentada, los síntomas típicos de la hipoglucemia acompañados de glucosa plasmática con valores menores a 70 miligramos con decilitro, y la hipoglucemia asintomática sin síntomas típicos. Pues creo que es la única diferencia entre esas dos, pues que una tiene síntomas y la otra no. Pues, y en la siguiente tenemos probable hipoglucemia sintomática, síntomas típicos de hipoglucemia sin acompañarse de determinación de glucosa plasmática, pero probablemente causados por glucosa plasmática menor a 70 miligramos por decilitro. Y tenemos la pseudohipoglicemia, que son reportes de síntomas típicos de hipoglicemia con glucosa plasmática mayor de 70 miligramos. Cuando se van a tomar medios diagnósticos en la hipoglicemia, se hacen pues hemograma, insulina, péptido C, cortisol, GH, ácidos grasos libres, ácido láctico, amonio, equilibrio ácido-base, anión GAP y aminotransferasas. En opcionales están los tóxicos, alcohol y salicilatos, ácido úrico, ácido pirúvico, aminoácidos, cartinas y acilcarnitinas. En la orina se van a medir los cuerpos cetónicos, glucosa, sustancias reductoras, ácidos orgánicos y acilglicinas. Y el LCR, que es opcional, que es glucosa y láctido pirúvico. Bueno, en el tratamiento farmacológico y no farmacológico tenemos el oral y el parenteral. Entonces, el oral básicamente es el no farmacológico, que es la recomendación en episodios leves de hipoglicemia, que es como el mareo, fatiga, en ese sentido, es recomendado el consumo de hidratos de carbono de simple absorción rápida a dosis de 10 a 20 gramos. De refresco de cola, 2 cucharadas de azúcar, 1 cucharada de miel, 260 mililitros de leche. Esto es lo que pues, se puede administrar en caso de una hipoglicemia leve. En caso de no responder a la reposición de glucosa por vía oral, puede administrarse 1 miligramo de glucagón intramuscular. Pues ya sabemos pues, que el glucagón es una hormona que causa la liberación de glucosa almacenada en el hígado. Y en la no farmacológico también tenemos, pues en este sentido, pues es para personas ya con un estado de hipoglucemia más grave, en el que el estado de conciencia ya se encuentra comprometido y pues no se puede administrar un tratamiento oral. Entonces, en ese sentido, lo recomendado es una solución glucosada al 50% que contiene 25 gramos de glucosa por cada 50 mililitros con osmolaridad de 2.775 miliosmoles por litro y aporta 2.000 calorías. La dosis de solución glucosada al 10% es de 2,02 gramos por kilogramos o 2 mililitros por kilogramo. Continuando con una infusión de la misma solución a 5 mililitros por kilogramo por hora, con monitoreo de glucosa cada 30 a 60 minutos. Solución glucosada al 20%. En el modo de preparación es el siguiente. Por cada 100 mililitros de solución glucosada al 5%, se agregan 50 mililitros de solución glucosada al 50%. También se puede administrar hidrocortisona. En el caso de la hidrocortisona, es un corticoide de corta duración y acción y con actividades mineralocorticoides de grado medio. La dosis recomendada es de 100 miligramos por vía intravenosa. En los diagnósticos de enfermero tenemos los siguientes. Entonces tenemos dominio 2, nutrición,
Glucemia inestable relacionado con hipoglucemia, nivel de glucosa menor a 45 a 50 miligramos en 100 mililitros. Dominio 5, percepción y cognición, diagnóstico confusión aguda relacionado con fluctuación en el nivel de conciencia, evidenciado por fluctuación en el nivel de conciencia. Dominio 4, actividad y reposo, fatiga, relacionado con estado de enfermedad, falta de energía. En el caso de Entre los los cuidados de enfermería, tenemos pacientes sintomáticos y asintomáticos. En el caso de estar consciente, significa que va a poder deglutir, y si no está inconsciente, no va a poder deglutir. Entonces, esto nos va a facilitar hacer uso de la vía oral según el nivel de conciencia. También tenemos realizar y registrar la glucosa en sangre, repetir y confirmar si los valores son de 70 miligramos o inferiores. Pues en este sentido, pues se refiere a, a monitorizar al paciente constantemente, pues para mirar y prever que no, pues, no vaya a tener de nuevo una hipoglucemia, o si los niveles de glucosa no vayan a ser superiores a los normales, también se puede monitorear esto. También podemos colocar al paciente en posición de seguridad, pues ya que en ese sentido el paciente en ocasiones se puede encontrar inconsciente o su estado de conciencia puede estar comprometido, entonces en ese sentido pues tenemos que tener cuidado. Eh, Identificar la causa del episodio de la hipoglucemia y brindar educación. Prevención de hipoglucemias, identificación de síntomas de hipoglucemia y actuación en caso de hipoglucemia. En ese sentido, pues es como educar al paciente, pues para que en caso de sentir algún tipo de síntoma o signo, esto haga uso de, pues, de las recomendaciones debidas, como es administrar algún tipo de carbohidrato o algo así, pues, pues para evitar que llegara al punto de una hipoglicemia más grave, a donde se pierda la conciencia o algo así. Si no existe, canalizar una vía venosa periférica y extraer una muestra de sangre venosa. En ese sentido es porque la sangre venosa se debe extraer una muestra, no, pues no se recomienda o no es debido hacerla con monitor o las tiras reactivas que normalmente se utilizan, pues porque ya que esta tiene un rango de sesgo, pues que no es tan confiable, entonces lo recomendado para en caso de una persona o sospecha de una persona con hipoglucemia es, es esto, extraer una muestra de sangre venosa, pues para tener unos niveles confiables unos niveles confiables de glucosa en sangre. Siempre que vayamos a aplicar cualquier medicamento, hacer uso de los 11 correctos. Y listo, de la bibliografía que nosotros consultamos. Gracias.